La leyenda de Zelda, una de las franquicias de videojuegos más famosas en el mundo, reconocido por su rica historia, sus personajes y dinámicas videojuegabilísticas que lo hace destacarse por encima de otras franquicias. Y no lo digo gratuitamente como cualquier fan de esta franquicia, porque pues no soy fan de las aventuras del Link contra el mal. Y esto es porque suelo ser una persona neutral, nunca hago favoritismos por nadie. Por ello, cuando jugué Majora's Mask me quedé fascinado por el resultado que se dio. Ahora, si piensas que voy a dar alguna teoría sobre qué es Termina, te lo digo de golpe. Ya muchos han dado su opinión sobre si se trata de la construcción del purgatorio o si es una pelea psicológica entre Link y la máscara de Majora. No, nada de eso. El día de hoy voy a centrarme única y exclusivamente en un personaje cuyo origen es desconocido, la Fiera Deidad. Estoy recopilando información alrededor de los fans de la franquicia. Primero, voy a mencionar las diferentes teorías sobre este personaje. Bien, uno dice que es la forma profesional de Link tras haber superado las pruebas psicológicas de Majora, pero esto no tiene sentido dado ciertas características, y las más llamativas son los símbolos que tiene en su pecho, una luna y un triángulo. Primero, hablemos de la luna de su pecho. No tiene sentido que esté ahí, ya que no tiene relación alguna con la superación personal o algo que represente el propio Link. Y segundo, el triángulo. Si bien Link es el elegido de Farore, la diosa de la valentía, uno automáticamente podría pensar que ese triángulo es la Trifuerza de la Valentía. Pero aquí se presenta un problema, la forma en cómo se simboliza dicha Trifuerza, y es que este símbolo de este dicho poder resalta el triángulo izquierdo, tal y como lo vemos en Ocarina of Time e incluso en Twilight Princess. Por lo tanto, decir que la Fiera Deidad es la representación de la forma perfeccionada de Link es derrumbado automáticamente con estos dos símbolos. Bien, la segunda teoría dice que era solo una deidad demoníaca de la talla de Majora. Y aparte, siendo que la historia que nos presenta este manga, el viajero que derrota a Majora se piensa que es la Fiera Deidad. Pero aquí hay otro problema, y es que solamente se nos presenta un simple viajero, un mortal que supo cómo derrotar a Majora para el resto de la eternidad al transformarlo en una máscara. Además de que en su rostro no tiene las características que tiene la máscara de la Fiera Deidad. Muy bien. Y la tercera y última teoría habla sobre una cuarta línea temporal tras terminar los acontecimientos que se dan en Ocarina of Time, en donde Link se corrompe a sí mismo por la sed de poder y obtiene algo más grande que la propia Trifuerza, la Tetrafuerza. Me explico. En esta teoría se dice que la Trifuerza en realidad es una Tetrafuerza, pero para ello se debe desatar un poder oscuro, siendo que el triángulo dentro de la Trifuerza está invertido, es decir que simboliza lo opuesto a la propia Trifuerza, que es un poder del orden. Sabemos que la Trifuerza se compone de las características de las tres diosas: Din, la diosa del poder; Nayru, la diosa de la sabiduría; y Farore, la diosa de la valentía. Pero se dice que estas diosas tenían que encerrar un poder caótico, es decir, el dios o diosa que representa el triángulo invertido, cuyo simbolismo se desconoce por completo. Ahora, esto se puede notar incluso en el escudo del propio Link, en el cual se ve un pájaro rojo que porta en su pico la Trifuerza y en sus patas tiene un triángulo invertido. Entonces, tomando en cuenta que la máscara de la Fiera Deidad tiene muchas características similares a Link, por ello esta teoría replantea que el héroe del tiempo se haya corrompido por el poder y consiguió la Tetrafuerza, sumiendo al mundo en un caos mucho mayor que el que propio Ganondorf. Lo cual tiene cierto sentido porque en Twilight Princess nos hablan de que Link puede ser corrompido por el poder, siendo que la sombra tallada tiene dicha influencia. Aunque hay algo que todavía no me cuadra mucho. ¿Por qué la Fiera Deidad tiene ese símbolo de una luna en el pecho? Si realmente fuese uno de los Links, no tiene sentido que ese símbolo sea parte del traje de la Fiera Deidad. Así que, tomando en cuenta estas tres teorías y mi experiencia como escritor, voy a dar mi opinión. Sin embargo, antes debo explicar las características físicas de la Fiera Deidad, lo cual nos puede dar ciertas pistas sobre su naturaleza. Centrémonos en su rostro. Sabemos que tiene el pelo blanco, ojos blancos sin pupila,
y marcas rojas y azules en el rostro. Con esto puedo decir que se trata de un ser oscuro, un demonio. El pelo blanco se utilizaba en la cultura japonesa para representar a los niños que nacen teniendo un demonio dentro, ya que el pelo blanco se trata sobre personas ancianas, es decir, seres que llevan mucho tiempo existiendo, y siendo que los demonios son más antiguos que la humanidad, pues bueno, se da a entender el punto. Los ojos sin pupilas se utilizan en seres con poder similar a las deidades. Un ejemplo de esto es Asura y, bueno, Broly. Me explico. En la cultura japonesa las personas ciegas no tienen pupila y simbólicamente esto podría traducirse a que una persona está cegada por el poder, la ira o la locura en el caso de Broly. Sí, ya sé que esto justifica la segunda y tercera teoría que presenté, pero sigamos. Las marcas rojas y azules del rostro de la fiera deidad vendría siendo una representación de su antigüedad, siendo que es similar a las marcas que usaban las tribus de Mesoamérica, características que por cierto también tiene la máscara de Mayora. Por lo tanto, con esto podemos destacar que la fiera deidad era un rival de Mayora, es decir, un demonio que podía combatir al propio Mayora. Puede que el origen de ambas máscaras estén relacionadas, por lo que la historia de este manga debe estar descartada porque no tiene sentido que un simple mortal haya logrado derrotar a un demonio como Mayora, y esto lo vemos cuando luchamos contra él sin usar la máscara de la fiera deidad. Además, tal y como dije, las marcas en su rostro podrían darnos a entender lo antiguo que era la fiera deidad. En la cultura general, las tribus simbolizan las civilizaciones primordiales, es decir, lo más antiguo que haya existido en la historia. A lo que quiero llegar es que quizás Mayora y la fiera deidad son más antiguos que la humanidad en el mundo de Link, seres primordiales que existían incluso antes de la llegada de las tres diosas, cuando todo era caos. ¿Todavía no te convence? Bueno, no te preocupes que profundizaremos un poco más. Analicemos los símbolos en la armadura. En el lado derecho del pecho está una luna menguante. En el lado izquierdo está la teórica tetrafuerza y en la zona del ombligo está un triángulo invertido. Como dice la tercera teoría, es posible que haya una tetrafuerza, pero es algo que no está completamente claro. Es posible que este triángulo en realidad es solo la trifuerza. Simplemente los gráficos no son tan fuertes o tan avanzados para ponerlos claros. Sin embargo, hablaremos de eso en otro video. Esta supuesta tetrafuerza nos da a entender que la fiera deidad tiene un poder similar a las tres diosas e incluso es posible que sea ese caos que debió ser encerrado hace muchos años, pero no en la dimensión de Hyrule, sino en la dimensión de Termina, a lo cual podemos entender que el mundo de Link se lleva a cabo por medio de un multiverso, que podemos ver en las tres líneas temporales de la franquicia, siendo Termina un lugar donde estas tres líneas logran conservar su existencia bajo alguna ley que aún desconocemos. Como sea, el caso es que la supuesta tetrafuerza que está en el pecho de la fiera deidad marca el nivel de su poder. Ahora, podemos ver un triángulo invertido en la zona del ombligo de la armadura, la cual curiosamente tiene un color más claro, algo que resalta en la indumentaria del personaje. Por lo tanto, creo que la fiera deidad posee el poder del triángulo que hace falta en la trifuerza. Si juntamos este símbolo con el color de su ropa, que son tonos negativos, se nos da a entender que la fiera deidad es una criatura de índole invertido, oscuro y maligno. ¿Quién sabe? Hay muchas cosas que no nos dicen de las tres diosas. Muy bien, todo empieza a cobrar sentido, mas hay algo que todavía no cuadra. Me refiero a la luna menguante de la armadura de Link. Hice una pequeña investigación en cuanto al simbolismo de la luna, la cual es muy extensa, pero no estamos hablando de una luna llena, sino de una luna menguante, por lo que hay una representación específica de este símbolo, que encontré lo siguiente. Simbolismo atribuido a las fases lunares. Las fases de nacimiento, crecimiento y muerte de la luna simbolizan la inmortalidad y la eternidad. La renovación perpetua. Se utilizan como recreación periódica, es el tiempo y su medición en que un principio se realiza por fases lunares. Primero, la luna llena, que significa la totalidad, la plenitud, fuerza y poder espiritual. El cuarto menguante es funeral. La luna menguante representa el aspecto siniestro y demoníaco. El cuarto creciente o la luna creciente representa la luz, el crecimiento y la regeneración.
Los 3 días que la luna no está visible, la luna llena, representa el descenso del dios al mundo subterráneo del que emerge, al igual que la luna, que es luna creciente. Estas fases, por analogía, se parecen a las estaciones anulares, a las edades del hombre, el crecimiento, infancia y juventud, y del crecimiento, madurez y ansiedad. De ahí nace el mito de la luna nueva correspondiendo con la muerte. Por tanto, en conjunto de todo esto podemos entender que la fiera deidad es un dios demoníaco, casi tan poderoso como las 3 diosas. Así que la historia del manga ya no es plausible. De la misma forma sucede con la teoría de que es un Link alternativo, ya que sí, se parece mucho a él, pero eso no significa que sea un Link alterno. ¿Por qué? Cuando vemos la máscara de la fiera deidad, vemos que tiene unos huecos donde se supone que tienen los ojos, por lo que su aspecto físico se adopta según los ropajes de su portador. Todas las máscaras del juego no tienen dichos huecos, ni siquiera la del propio Mayora. Además, el nombre y el arma de este personaje son muy llamativos. La espada de doble hélice es un arma muy extraña, por no decir que tiene un aspecto algo retorcido. Ningún villano o personaje tiene una espada de esta índole a menos que sea un ser o muy antiguo o cercano a tener una naturaleza loca en el sentido peligroso de la palabra. Y en cuanto al nombre de fiera deidad, pues podría ser a que es un ser tan peligroso que las propias diosas le temen y le dieron un nombre acorde al peligro que representa. Comúnmente en la cultura general, en cualquier cultura de cualquier país, nos podemos dar a entender que cuando tú conjugas nombres comunes como si fueran nombres propios, se da a entender el carácter de su poder de ese personaje. Un ejemplo de eso sería Dios, en el cual se da a entender que es tan poderoso que usando un nombre común lo transforma en un nombre común. Con la fiera deidad es posible que suceda lo mismo. No estoy muy seguro, es una simple opinión que quería sacarme del pecho. ¿Quién sabe? Quizás algún día Nintendo nos dé más pistas. Yo me despido diciendo, aquí Super Dark Honor, cambio y fuera.